Por eso hoy le he titulado Escuchando la voz. Ahora, déjeme decirle algo que yo sé que a muchos les va a chocar aquí en la cabecita, pero ahí le va. Dios le habla a todos. Ahí va, otra vez. Dios le habla a todos, aún a los inconversos. Cuando el Espíritu Santo le habló a su corazón, ¿usted era salvo o era inconverso? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo redarguye al mundo. Cuando Dios habló a mi vida, porque dijo Jesús, yo estoy a la puerta, yo era inconverso porque la puerta estaba cerrada. Yo oí su voz, le dije sí a Jesús, abrí la puerta y Él entró. A todos nos habla Dios. De una o de otra manera Dios siempre habla al corazón de la... Es más, muchos de los que hoy son cristianos aquí no me pueden negar que cuando usted estaba perdido, hoy usted reconoce que Dios le habló de muchas formas y de muchas maneras. Pastor, Dios me habló, pero yo no entendía. Amaba el mundo y yo no entendía, pastor, pero Dios me habló. Claro que sí, Dios habla a nuestra vida, ¿sí o no? Porque Él siempre quiere tener un trato con nosotros. Job lo dice de esta manera. Job 33, 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero ahí le va, ¿por qué no entiende? Por sueños. Y yo siempre he dicho, ¿por qué Dios me tiene que hablar cuando estoy dormido? Porque es la única forma en que le hago caso. Ahí va, iglesia. Todo el día andamos del tingo al tango y no tenemos tiempo de oír la voz de Dios. Si oyéramos la voz de Dios durante el día, nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza. Pero la Biblia dice, y la Biblia es clara, de dos maneras, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueños. Y no estoy hablando de revelaciones frijoleras. O sea que cuando usted cenó mucho le empiezan a venir sueños. No, eso es porque cenó mucho. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre. Es decir, cuando el hombre está quieto, Dios habla y quiere hablar contigo. Por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a través de todos los medios, de todas las formas, porque Dios está interesado en tener una comunicación con nosotros. Ahora, personas a quienes Dios le habló con Adán. Habló con Moisés en aquella zarza ardiente. Le habló a Faraón a través de los sueños, porque los sueños eran de Dios. Dios habló con Faraón. Dios habló con Abraham a través del ángel. Dios habló con Gedeón. Dios habló con María a través del ángel. Dios habló con Josué a través de sueños. Diga conmigo, Dios habla hoy. No, pero dígalo como que lo cree. Dios habla hoy. ¿Cuántas veces Dios le habrá hablado a su corazón, pero usted no lo ha comprendido? Ahora, mire lo que dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Diga conmigo, hay recompensa cuando escucho la voz de Dios. Ahora, ahí va. A muchos nos gusta oír la voz de Dios, pero no se trata de oír la voz de Dios. Entonces, pastor, se trata de obedecer lo que Él me dice. Porque muchos estamos fascinados. Yo quiero oír la voz de Dios, pastor. ¿Cómo será? Yo quiero oír la voz de Dios, pero cuando Dios te habla no haces lo que Él te dijo. Entonces, ¿para qué te habla? Ahí va, quiero que me escuche. Por eso Dios dejó de hablarle a muchos, porque nunca atendieron lo que Él les pidió. Dios habla al corazón y Dios espera una reacción a su voz. Y cuando el hombre no hace caso a la voz de Dios, Dios dice, déjame buscar a alguien a quien yo le hable y pueda hacerlo inmediatamente. Por ejemplo, Dios le habló a Jonás, ¿sí o no? ¿Hizo caso? Entonces no se trata que Dios me hable, se trata que yo pueda obedecer a las palabras de Dios. Y cuando uno está alineado a la voluntad de Dios, es decir, que yo le digo, Señor, háblame,
Voy a hacer lo que tú me digas. Dios habla a tu vida. Pero muchas veces nosotros queremos oír la voz de Dios como una experiencia, pero no como una obediencia. Y nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios con el deseo de obedecer. Escuche esto: el oído se afina cuando el corazón está dispuesto a obedecer. El oído se afina cuando estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Dios está buscando personas creyentes que no solamente quieran oír su voz, sino que quieran obedecer a lo que Él nos está pidiendo. Por eso me gusta la forma tan simple en que Jesús dijo: el que tiene oídos para... Es decir, Él está diciendo: el que tiene oídos para hacer lo que yo pido, hágalo. Porque usted dirá: pastor, yo tengo oídos. Sí, pero Jesús hablaba del que tiene oídos con un corazón y con un deseo de obedecer. Señor, yo te voy a escuchar y voy a hacer lo que tú me pides, aunque me cueste. Porque ahí le va: Dios no te va a hablar para cosas fáciles. Esas usted las puede hacer. Va de nuevo. Dios no le va a hablar para cosas fáciles. Usted las puede hacer. Dios le va a hablar para algo que usted no puede hacer con sus fuerzas y que necesitamos la seguridad de Dios para hacerlas. Va de nuevo. Dios nos hablará para cosas que usted y yo con nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos la confirmación del cielo que nos diga: ve y hazlo. Y ahí le va. ¿Cuántos se acuerdan de Gedeón, que estaba sacudiendo él? Y Gedeón, se le aparece el ángel y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Y aquel de quién hablas? De ti. Estoy hablando de ti. Pero Señor, ve y conquista, porque Dios está contigo. ¿Qué no hubiera sido mejor que Dios le dijera a Gede: Gede, siéntate, no te preocupes, ahorita los hago pedazos a todos tus enemigos? ¿No sería mejor así? Va de nuevo, ¿no sería mejor así? Que Dios le hablara: Gede, quédate sentadito, síguele sacudiendo el trigo. Yo voy a intervenir, voy a meter mi mano y todos tus enemigos se van a matar entre ellos. ¿No sería más fácil, más chido, más precioso? Claro que sí. Pero yo quiero decirle algo: Dios no trabajará así, porque Dios quiere que tú sepas que Él está contigo y que tú lo que no puedas tú hacer, Él sí lo puede hacer. Por eso es importante cuando el Señor le dice a aquellos hombres: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque cuando Dios habla, nos da la seguridad de que Él nos pide, es posible. Va de nuevo. Cuando Dios nos habla, Él nos da la seguridad de que lo que Él nos está pidiendo es posible. Quizás no en mis fuerzas, pero sí en las fuerzas de Dios. Por eso es tan importante poner oídos para escuchar la voz de Dios. La Biblia nos da un ejemplo del joven Samuel. Primera de Samuel 3:1-4. El joven Samuel ministraba. Él ministraba sin saber. No sabía a quién ministraba porque no había conocido a Dios. En otras palabras, él aprendió. Es como si ahí va, no se enojan, chipote con sangre, sea chico, sea grande. Es como cuando nuestros hijos nacen en la iglesia y creemos que porque nacen en la iglesia son salvos. Va de nuevo, porque como que no les gustó. O sea, es como cuando creemos que nuestros hijos nacieron aquí en la iglesia, se tomaron el biberón debajo de las sillas y pensamos que por eso ya son. Pues no, necesitan un encuentro con Cristo. ¿Sí o no? Samuel fue entregado cuando la Biblia dice que cuando fue destetado, fue y lo llevaron al templo, y aquel muchacho aprendió cómo se manejaba, cómo se ministraba en el templo, pero le faltaba algo importante: la presencia de Dios. Ahora ahí va. Dios estaba deseoso de que lo que él sabía impactara a la iglesia. Él estaba deseoso de que lo que Samuel sabía hacer por mecánica, Dios estaba interesado en que él lo conociera para que lo que él sabía pudiera impactar al pueblo de Dios. Y la Biblia dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios
No escaseaba porque Dios no quisiera hablar, escaseaba porque había pocos que querían obedecer. Va de nuevo. La palabra de Dios escaseaba, no porque Dios no hablara, sino porque no había quien obedeciera. Los hijos de Elí cohabitaban con las mujeres a la entrada del templo. La Biblia dice que eran hombres impíos que no conocían a Dios. El sacerdote estaba más preocupado por sus hijos que por ministrar. Entonces la palabra de Dios, iglesia, ¿me deja darle un consejo a todas las familias? Familia, que nunca escasee la palabra de Dios en papá y en mamá. Va de nuevo porque no les gustó. Que nunca escasee la palabra de Dios en papá y en mamá. Porque al no escasear la palabra de Dios, es seguro que la presencia de Dios va a estar en nuestro hogar, con nuestros hijos. Pastor, mis hijos no conocen a Dios. La palabra que tú has escuchado de Dios, ella les va a bendecir. Y te aseguro que se va a cumplir la palabra, que tú y tu casa van a servir al Señor. Porque papá y mamá han tenido la precaución de tener una revelación de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión y la poca que había no era utilizada. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, en el lugar santo. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, pero no sabía que era Dios. El hombre, dice la Biblia, que corre al aposento de Elí. ¿Qué quieres, mi señor? Yo no te hablé. Vete a dormir. Se va a dormir. Nuevamente llega la voz de Dios a su vida. Samuel, aquel muchacho no comprende la voz de Dios. Regresa con Elí. ¿Qué quieres? Yo no te hablé. Y el hombre de Dios entendió. La próxima vez que te hable, dile, habla, que tu siervo oye. Y Dios habló a Elí palabras impresionantes a un niño. Diga conmigo, a un niño. Ahora la pregunta sería, ¿por qué Dios le habla a un niño? Y le habla cosas impresionantes. Porque la palabra de Dios escaseaba y los adultos no querían escuchar la voz de Dios. Y yo le pido al Señor que nuestros niños, los que están en esta congregación, aprendan a oír la voz de Dios. Que desde niños sean impactados por la presencia de Dios, de tal manera que llegue a su vida un enamoramiento por el Todopoderoso. Que nuestros hijos puedan decir, mamá, no sé qué me pasa, pero anoche oí una voz que me dijo y sé que era la voz de Dios. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos a escuchar la voz. La palabra de Dios escaseaba, no porque Dios no hablara, sino porque no había quien. Mire lo que dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que sé. Dios habla. Usted dirá, pastor, ¿cuándo Dios va a tocar el corazón de mi hijo? Todos los días Dios está tocando el corazón de su hijo. Todos los días, hermana, Dios está tocando el corazón de su esposo. Hermana, todos los días Dios está tocando el corazón de tu esposo. Todos los días, porque Dios está hablando al corazón. Lo que pasa es que a veces el hombre no entiende. Pero solo basta que el hombre abra su corazón para que pueda escuchar la voz preciosa de Dios. Por eso Apocalipsis lo dice de esta manera: he aquí, yo estoy a la puerta ahí. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces alguien le habló de Dios y usted lo rechazó? ¿Cuántas veces usted le dijo, viejo loco? Y ahora el loco es usted. Yo no. Saluda al loco que tienes al lado. ¿Cuántas veces dijimos no a Jesús y Él dejó de hablarte?
¿Cuántas veces dijimos sí a Jesús y dejó de hablarnos? Nos siguió hablando, nos siguió insistiendo hasta que la piedra se rompió, el corazón fue transformado y ahora adoramos al Señor con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Dios habla nuestra vida, porque siempre Dios está al pendiente de nosotros. Él dice: yo siempre estoy a la puerta y te llamo. Aquel que oyere mi voz, y no solamente se trata de oír su voz, sino abrirle la puerta y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para lo que tú me quieras hablar, yo estoy dispuesto. Jonás, ve a Nínive porque Nínive será destruida. Ah, no, Señor, eso no me gustó. Por eso yo le digo, Dios siempre le va a hablar sobre algo que no le agrada. Ese es el reto de Dios. Cuando Dios me habló al pastorado, ustedes saben, yo no quería ser pastor. Yo quería ser todo menos pastor, porque batallar con las chivas de repente está peligroso. Pero Dios habló y había que obedecer. Y cuando uno obedece, uno se alinea a la palabra de Dios. Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Pero lo que pasa es que a veces no estamos dispuestos a oír esa voz preciosa de Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él. Ahora, escuche, le voy a enseñar 3 formas en que uno oye la voz de Dios. El proceso para oír la voz de Dios. Primero, entender que Dios habla hoy. Número 2, a quienes Dios les habla. Y número 3, ¿para qué Dios habla? Porque todas esas cosas suceden en el proceso de que Dios habla. La pregunta esta noche es: ¿Dios seguirá hablando el día de hoy? Ahora va la otra pregunta: ¿a cuánto les gustaría que Dios les hablara? ¿A cuánto les gustaría que Dios les hablara? ¿Y los que no, qué? De nuevo, ¿a cuánto les gustaría que Dios le hablara? Porque cuando oímos la voz de Dios, algo va a pasar en nuestra vida. Nuestra vida va a tomar un rumbo, una dirección correcta que a Dios le agrada. Oír la voz de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Hebreos lo dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas y de muchas maneras. ¿Alguna vez te llegó una escasez? ¿Alguna vez te llegó una enfermedad? ¿Alguna vez pasó algo que viniste corriendo a la iglesia? Señor, ayúdame, Dios, porque ya no encuentro la puerta. Y Dios te salvó. Bendita necesidad. Porque no importa la forma en que Dios te hable, lo importante es que Dios te hable. Por eso debemos entender hoy que Dios habla nuestra vida. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Él, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No se preocupe. Antes sus hijos iban a la iglesia, ya no vienen. No se preocupe, Dios no los va a dejar. Dios va a estar hablando a sus corazones, porque son corazones que ya le pertenecen a Dios. Niños que presentamos aquí en la casa de Dios, que le ofrecimos el corazón a Dios. Y usted dice: pastor, hoy andan en el mundo, andan en las drogas. No se preocupe, ese corazón está ligado al reino de Dios, y muy pronto van a tener que ceder el corazón al Hijo de Dios. Ahora, no deje de orar por ellos. Por eso Dios dice que siempre ha intentado hablar con nosotros. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros. Si usted trajo su Biblia, levántela, presúmala, porque déjeme decirle algo: las Biblias, diga conmigo, las Biblias, es un artículo extremadamente caro que no cualquiera puede portarlo. Ay, no. La Biblia es un artículo carísimo que no cualquiera se da el lujo de traerlo, porque es la palabra de Dios. Escuche, no hay palabra profética más segura que esta. Dios no te va a hablar si primero no aprendes a oír su voz escrita. Lo primero que cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer es aprender a oír la voz de Dios
escrita. Señor, revélame, y Dios te dice, todavía no sabe ni lo que dice ahí. Lo primero que tenemos que entender es que Dios quiere que conozcamos su voz escrita. Y cuando empezamos a conocer su voz escrita, estamos listos para escuchar de Dios lo que Él nos quiera decir. Pero hay creyentes que no pueden leer la Biblia. Pastor, no la entiendo. Y yo le voy a decir algo, aunque sea duro: si usted cuando lee la Biblia no la entiende, es porque el autor no está en su corazón. Ay, nuevo. Respire para saber que está vivo todavía. Si usted no entiende la Biblia, es porque el autor todavía no está en su corazón. Porque cuando conocemos a Dios, el autor de la Biblia nos dice: quiero decir esto. Y Él se revela en nuestra vida. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de meditar la palabra de Dios. Es tan importante conocer que esto no es un simple libro, esto es la voz de Dios escrita para nuestra vida. Por eso léala todos los días. Ay, pastor, el domingo no la leo porque vengo al culto. No, léala. Léala, porque esta palabra le bendice y le ayuda para conocer la voz de Dios. Dios está en silencio porque las Biblias están cerradas. Va de nuevo. Dios está en silencio porque las Biblias están cerradas. Hay que abrir la palabra de Dios para que Dios nos hable. Hay que oír la voz de Dios a través de la palabra escrita. ¿Por qué? Porque es la mejor profecía. Yo de repente batallo con cosas en el pueblo, porque el pueblo dice, anuncian en Facebook: profeta estará en la iglesia la última generación. Y ahí va todo el pueblo. Yo quiero que... Y le hacen fila al profeta: profetíceme, profetíceme. ¿Sabe por qué hace eso el pueblo? Porque no conoce. Porque yo tengo una seguridad: el día que Dios me quiera hablar, me encuentra hasta debajo de las piedras. ¿O no? El día que Dios me quiera hablar, me encuentra hasta debajo de las piedras. David, Saúl, es Saúl, no me acuerdo si fue Saúl o David. Uno de los dos estaba escondido en el equipaje, y Dios le habla al profeta y le dice: está escondido, ahí está, tráetelo. Saúl, gracias. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere hablar, Él te va a encontrar donde te metas. Y si tú huyes como Jonás, allá te va a encontrar la voz de Dios. Por eso es tan importante oír. Escuche, en estos tiempos de tantas doctrinas erróneas, es tiempo de oír la preciosa voz de Dios. Es más, usted diga conmigo: yo. Usted sabe que yo lo invito, que cuando usted llegue a su casa, revise que yo le hable bíblicamente. Y el día que yo no le hable bíblicamente, hágame un favor, váyase de esta iglesia. El día que yo deje de hablar bíblicamente, váyase de esta iglesia. Porque yo no puedo hablar argumentos, yo tengo que hablar la preciosa palabra de Dios. Cuando uno entiende que la palabra de Dios es vida y vida en abundancia, uno se embebe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos escudriña el corazón, ella nos enseña, nos dirige el camino, nos da luz. Cuando viene una enseñanza equivocada, inmediatamente la palabra de Dios hace un efecto en mí que nos hace rechazar aquello que a Dios no le agrada. Pero a veces el creyente no quiere leer la Biblia. Ahí le va, no se enoje con un servidor. Hermanos, si a usted le gusta ver YouTube todo el día y ver grandes predicadores, pero no le gusta leer la Biblia, usted está equivocado. Usted necesita abrir su Biblia, conocer a Dios, que Dios le hable a su corazón a través de las sagradas escrituras, porque no hay mejor palabra profética que la que está escrita. Miren lo que dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios está viva, no está muerta, pastor. Se escribió hace miles de años, pero está viva porque contiene el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es viva y es
Los mismos consejos que dio Pablo, los mismos consejos que dio Pedro, los mismos consejos que dio Juan, Marcos, Mateo, siguen vigentes el día de hoy porque están basados en la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que la palabra de Dios no ha pasado de moda. La palabra de Dios sigue vigente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tenemos la certeza de que la palabra es segura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más. A veces usted la lee, ay no, ¿para qué la leí en ese texto? Tremendo diablo me quiere hablar. Es Dios el que te está hablando. A veces, no sé si le ha tocado que usted abre la Biblia, así como de esos hermanos, lo que tú me quieras hablar, Señor. Y paz, Dios te habla. Los mentirosos no irán al reino de... No, si Dios sabía que tenía que decir esa mentira, además era una mentira blanca. Dios es daltónico. Porque a Dios no vas al infierno por lo grave del pecado. Al infierno se va por la intención del pecado. Ay, pastor, ¿a poco el que roba $1 y el que roba $1,000,000, los dos van a ir al infierno? Claro, porque Dios juzga la intención. Sí. Ay, no, pastor, es que yo no peco mucho. No, la intención. Volteé con el que está, tú le dije, ya no te escapaste, mano. Es que es la intención, pero ahí le va, iglesia, escúcheme. ¿Por qué, pastor? Porque somos ignorantes de la palabra de Dios. Somos ignorantes de la palabra, de la voz de Dios hablada a nuestra vida. Y luego el Señor llega y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí va. Por eso de repente este pastor predica y usted se sale así como incómodo de aquí. Ay, sí, el pastor alguien le dijo cómo vivo. El pastor le dijeron cómo vivo yo. Ay, ¿quién le dijo? Voy a investigar quién fue de chismoso con el pastor. ¡Nadie! Lo que pasa es que como la palabra de Dios es viva, sabe cuál es tu necesidad y te tiene que herir para que tú reacciones. Porque de eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios te tiene que penetrar para que te cortes más. Ahí le va. La palabra de Dios te tiene que matar para que ahora empiece a vivir Cristo en tu vida. ¿Sí o no? Por eso, ay, pastor, qué chido estuvo el mensaje, pastor. No, usted debe salir de aquí incómodo. Algo, ay, el pastor dijo esto y la verdad, yo no sé cómo, pero ¿por qué le dijeron al pastor? Te lo está diciendo el Espíritu Santo. Aquí han venido personas que cuando acabo de predicar, venga para acá, mande. ¿Quién le dijo? ¿Quién me dijo qué? Usted dijo. Haga de cuenta que estaba hablando de mi vida. Oh, pero yo ni te conozco. No, alguien le dijo. Sí, me dijo la oreja que yo tengo en la iglesia. ¿Le digo quién es? El Espíritu Santo. Y por eso cuando la gente viene y es confrontada con la palabra de Dios, ahí le va. Es que Dios te está hablando. Porque también así habla Dios. Te confronta con el corazón. Llega Dios y te dice esa actitud. Y tú, ay, ¿quién le dijo al pastor? ¿Cómo se dio cuenta? Me vería el pastor. Cuando iba en el 89 el pastor me vio. Cuando estaba en el restaurante el pastor me vio. El Espíritu Santo te vio. Y empieza a incomodarte la palabra de Dios ahora. Pero es una incomodidad para bendecirte. Si tú aprendes a oír la voz. Por eso Pablo le enseñaba al joven Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí le va, iglesia. No ande escogiendo. Ay, pastor, yo nada más leo salmos y proverbios. ¿Qué dice ahí? Toda, diga conmigo, toda. Diga todo en inglés. Todo. Diga en francés, todo. No importa el idioma, todo es todo. Toda la escritura es útil para
enseñar. Cuando la iglesia aprende a leer la palabra de Dios, casi no hay consejería. Va de nuevo. Cuando la iglesia aprende a leer la palabra de Dios y a meditarla, casi no hay consejería. ¿Para qué? Si la palabra de Dios ya le fue útil para que le enseñe lo que usted necesita saber. Hay personas que vienen a veces conmigo a consejería. Yo les digo, ay pastor, ya lo sabía, entonces ¿para qué viniste? ¿Entonces para qué viniste? O sea, pues me hubieras ahorrado el tiempo, ingrato. No, pastor, que yo lo sabía, necesitaba que me lo dijera usted. Pero si Dios ya te lo dijo. ¿Por qué? Porque hubo algo en nuestro corazón que nos llevó a eso. Por eso la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para cuando usted lee la Biblia, cuando usted está, es más, hasta con un canto que es bíblico, el Espíritu Santo le puede redarguir el corazón. Porque eso produce la palabra de Dios para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la Biblia? La voz de Dios, el sentir de Dios, el carácter de Dios y el anhelo de Dios. Eso es la Biblia. Por eso es importantísimo aprender a leerla y escudriñarla. Miren lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Y este verso me apasiona, porque como desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. ¿Alguno de ustedes ha visto llover hacia arriba? Es imposible. Dice Dios, así es mi palabra. Verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo, y será prosperada en aquello para que la... En otras palabras, cuando Dios habla, algo va a suceder en nuestras vidas. Cuando recibimos la palabra de Dios, algo glorioso va a pasar. Por eso el salmista lo decía de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra, y no solamente te cuida el paso que vas a dar, sino te cuida la dirección hacia donde vas. Cuando uno escudriña la palabra de Dios, uno sabe qué paso dar y sabes hacia dónde vas, porque su palabra es lámpara y es luz para nuestra vida. Y Jesús dijo algo impresionante: mis ovejas oyen y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué las conoce? ¿Por qué las conoce? Escuche bien, por eso yo siempre le pido que cuando lea la palabra de Dios se la coma como un pastel rollo de mango de la Leti. Si es posible el grande para que dure. Así con un delicioso cafecito, y así usted le corta, así como que no se quiere, que no se acabe, que no se acabe. Así cómase la palabra de Dios. Mis ovejas oyen y yo las conozco. ¿Por qué las conoce? Porque lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cómo? Porque me siguen. Porque van hacia el mismo rumbo, porque obedecen, porque atienden el consejo, la palabra de Dios. Por eso yo las conozco. No necesito ver quién oyó, necesito ver quién continúa por el camino. Esos son los que dice Dios son mis ovejas, porque hay una característica: siguen su voz. Número 2, a quienes Dios les habla, a quienes Dios prepara el camino para hablarles. Primero, Dios nos habla a todos: a los pecadores, a los rebeldes, a los descarriados, a los creyentes. A todos Dios nos habla. A todos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que todos escuchemos. Al pecador para que se arrepienta, al rebelde para que vuelva de su mal camino, al descarriado para que regrese al redil, y a los creyentes para hacer su voluntad. A todos nos habla Dios de muchas maneras. Por eso Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy,
No endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos endurecido el corazón? ¿Por qué? Ahí va, iglesia, está aquí porque me queda bien poquito tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, perdónalo? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón? Perdónalo, es tiempo. Y tú sabes lo que me hizo, Señor. Tú sabes que me dolió. Tú sabes que sufrí mucho. Tú sabes que soy humano y no se lo merece, Señor. Mira, Señor, es más, ya lo perdoné. Ya lo perdoné, pero no me pidas que me junte con él. Pregunta: ¿endureciste tu corazón a la voz de Dios? ¿Le estoy hablando? ¿Endureció su corazón a la voz de Dios? Porque si Dios te dice perdónalo, tú, está bien, Señor, pues eso es lo que quiere. Órale, hermano, ven, te perdono, Dios te bendiga, te perdono. Y si mañana quieren nos vamos a tomar un café, nos vamos a tomar un café. Ahí le echo veneno, pero nos tomamos. Sí, porque a veces Dios nos habla. Ahí va, iglesia, ahí va. Quiero que me comprenda esto. Dios va a empezarte a hablar por cosas pequeñas que tú puedas resolver. Si las cosas pequeñas cuando Dios te habla no las resuelves, Dios detendrá su voz contigo. Porque Dios está esperando que las primeras cosas que Él te pide, que tú puedes hacer, las hagas. Porque así es como crece la fe y la confianza en Dios. Cosas pequeñas, escalón por escalón. ¿Alguno de ustedes ha querido poner una escalera para subirse a un segundo piso o a la azotea? Y ahí va el troncote. ¡Ah! Se brinca del primero al tercer escalón y rájale. ¿Alguien le ha pasado eso? Yo sé que nadie va a levantar la mano, pero yo le aseguro que algunos se han dado un buen calaverazo. ¿Por qué? Porque somos de, no, Señor, y Dios te dice, no, espérate, yo voy de gloria, yo voy de gloria. Cada vez que tú vences es una gloria. Y vamos, diga conmigo, despacito. ¿Vamos cómo? ¿Vamos cómo? Ah, se les contagia. ¿Vamos cómo? Despacito. Dios dice que la luz de la aurora es que va en hasta que Dios empieza a mandarnos cosas, a hacer cosas pequeñas. Dios nos habla para dar un paso chiquito, para que nuestra fe empiece a crecer y así podamos alcanzar cosas mayores. La voz de Dios viene a nuestra vida para prepararnos, para animarnos a hacer cosas que quizás nos dan miedo, cosas que quizás decimos yo no soy capaz de hacerlas, y obviamente no somos capaces de hacerlas, pero Dios ya habló una palabra y declaramos lo que el apóstol dijo: yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Dios empieza a hablar a nuestra vida. Por eso no endurezca su corazón cuando Dios le hable. Quiero que te metas, Ujier. Ay, no, no le doy ni la bienvenida a mi viejo cuando llega de la casa. ¿Usted quiere que le ande dando la bienvenida a toda la gente y con la sonrisa? No, pastor. Pero Dios empieza poco a doblegar áreas de nuestra vida que necesitan ser doblegadas. Por eso, ¿cuántas veces hemos endurecido el corazón para lo que Dios quiere hacer? Y déjeme decirle algo: no ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que lo escuches a Él. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. Ora hasta que lo escuches, hasta que Dios diga: ese es el camino, mijo. No te preocupes, yo voy a estar contigo. Porque yo prefiero oír la voz de Dios que me diga: no te preocupes, a que me diga: órale, te estoy esperando. Yo prefiero oír la voz de Dios que me va a sacar del valle de sombra y de muerte, a que Dios me tenga que mover de mi zona de confort. Por eso, qué tan importante es orar hasta que nosotros escuchemos a Dios. Saulo de Tarso escuchó la voz de Dios siendo pecador o siendo creyente. La escuchó siendo un pecador. Por eso, amada familia espiritual, Dios le va a hablar a su familia que no conoce a Dios mientras están en la cantina empinándose la copa. Dios les va a hablar. Mientras estén inyectándose droga, Dios les va a hablar. Mientras estén en un prostíbulo, Dios les va a hablar de tal manera que su corazón se va a compungir por la palabra de Dios y no les quedará otro camino más que doblegarse ante aquel que todo lo puede. Saulo, un hombre perverso, poderoso, oyó la voz de Dios. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad, mas sin ver a nadie. Porque así es Dios cuando habla. A veces la gente quiere: Señor, háblame, pero Señor, ya me hablaste, pero estoy esperando que las cosas se acomoden. Señor, ya me hablaste, pero estoy esperando que caiga del cielo algo. Y Dios te dice: confórmate con oír mi voz. Porque a veces la voz de Dios va acompañada de ninguna evidencia, solamente su voz. Y es cuando nosotros en nuestro corazón creemos con todo nuestro corazón que Él nos habló. Saulo de Tarso fue transformado en el gran apóstol Pablo. Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que... Ay, es que el pastor... Cuando yo me paro en este púlpito me callo para que Dios hable. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Tenemos que aprender a que Dios nos habla a nuestra vida, a que el Señor quiere tratar con nosotros para algo maravilloso. Pero ahí le va la tercera: el propósito de Dios al hablarnos. ¿Para qué me habla Dios? Dios me habla con un propósito. Dios nos habla para sus fines y propósitos. Y ahí le va. Yo quiero romper un tabú bien rápido, porque ahora me traen marcando el paso con este reloj. Ahí va, bien rápido. Dios nos habla. ¿Saben de quién fue la idea de este reloj? De la pastora. Ya cállate. Ahí está. Y yo, como un hombre abnegado, sufrido, tuve que aceptarlo. Dios nos habla para sus fines y sus... Ahí va, iglesia, ahí va. Nosotros siempre pensamos que nosotros somos el propósito. Dios nos usa para sus propósitos. No, pastor, el importante soy yo. El importante es Él. Yo solamente soy un medio, un canal por el que Dios decide hacer algo. Pero si no estoy yo, Dios manda a otro. Ahí va. Somos reemplazables. Por eso hay que caminar con temor y con temblor, porque somos reemplazables. Escuche,
Dios le habló a Jeremías y le dijo estas palabras. Y me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? No, va de nuevo. ¿Quién le dijo? No digas soy un niño. El pelado ya tenía edad. Porque las personas ven Jeremías, cuando era niño le dijo, no, el pelado ya estaba grande. Y Dios se enoja con él y le dijo, no seas niño. Ahí va, se lo traduzco a la mexicana. Se lo traduzco a la mexicana, de verdad. Levante la mano el que quiere que se lo traduzca a la mexicana. Ahí va, escuche, a la mexicana. No digas que soy niño, no digas que no puedes, no digas que eres un bruto, no digas que eres un tonto, no digas que eres un fracasado. Nunca digas eso, porque yo estoy contigo. Y donde Dios está no hay fracaso. Va de nuevo, iglesia. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, por favor, cállate. Nunca digas que no puedes. Nunca digas que eres un fracasado, que eres un tonto, que eres un torpe, que no lo vas a lograr. Porque sabes una cosa, Jeremías, yo voy contigo. Y si yo voy contigo, van a suceder las cosas. Porque ahí le va, a final de cuentas el que hace las cosas es Dios. Nosotros nomás vamos ahí por delante. Dios le habló a Jeremías y le dijo, por favor, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo. Y vaya que Jeremías le habló a reyes, a naciones enteras, pero siempre Dios estuvo con él. ¿Qué podemos decir? Y entrando el ángel en donde ella estaba, María, salve muy. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué manera de saludarme es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia. Ahí le va. Mire lo que Dios le dijo, no temas, porque lo que te voy a decir no te va a gustar. No temas. Has hallado gracia delante de Dios, pero vas a hacer algo que te va a costar mucho. Por eso de repente la gente, pastor, que Dios me hable, que Dios me hable. Y cuando te habla se congela el cliente. Dios le habló a María y le dijo estas palabras: no temas, María, porque has hallado gracia. En otras palabras, ahí le va. Dios le dijo a María, María, no temas, lo que te voy a decir va a ser muy difícil, pero yo quiero decirte algo. Has encontrado gracia para que Dios esté contigo. Porque ¿de qué se trataba? Se trataba de que ella iba a estar embarazada. Y en ese tiempo una mujer embarazada, no estando casada, merecía morir a pedradas. No temas, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a tener un hijo. Y luego, pues si luego, déjame convencer a José a ver si se quiere casar contigo. Pero ahí va. ¿No sería más fácil primero que hubiera hablado con José? ¿Le estoy hablando? ¿No sería más fácil que hubiera hablado primero con José? Oye, mira, este es mi plan. María va a tener un hijo, el hijo es mío, no tengas cuidado, nadie la ha tocado. ¿Qué onda? ¿Te avientas o no? ¿Por qué no lo hizo Dios así? ¿Era más fácil o no? Pregunta, ¿era más fácil o no? Ahí va. Porque muchas veces Dios va a hacer las cosas difíciles para ver qué tanto creemos en Él. María, no temas. Vas a pasar algo feo, porque la gente se va a burlar de ti. Es más, José no quería casarse con ella. Y de tanto que la amaba, no quería infamarla, porque si él abría la boca, la mataban a pedradas. Él se cayó la boca y llegó Dios a tratar con él. La Biblia dice que en sueños ¿qué? ¿En sueños qué? Dios habló con José, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la única forma en que él iba a poner atención. Porque las preocupaciones que él traía en su corazón, porque su novia estaba embarazada, no sabía qué hacer, traía la cabeza hecha bolas. Aunque Dios le hablara, José no iba a entender. Había que esperar. Por eso ahí le va, iglesia. No importa cuánta turbación tengas, necesitas estar tranquilo para escuchar la voz y la dirección del Todopoderoso sobre tu vida. Porque muchas veces Dios te ha hablado, pero como andas con todas las preocupaciones, no has escuchado correctamente lo que Dios te quiso decir.
Dios esperó a que este muchacho se cansara de tanto pensar, porque la Biblia dice que meditando en esto se quedó dormido. Y llega Dios y le dice: no temas. Y aquel hombre dijo: ok, quiero obedecer, voy a aceptar a María como mi esposa, voy a obedecer a Dios, aunque lo que me está pidiendo como hombre es difícil, pero lo voy a aceptar. Y qué precioso cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Pero quiero ir terminando. Josué 1:2. Muere Moisés y Dios habla: mi siervo Moisés. ¿Sabe quién se quedó en lugar de él? Josué. ¿Quién era Josué? El que le servía el agua a Moisés. ¿Qué sabía de estrategias militares? ¿Qué sabía de ejército? ¿Qué sabía de estrategias militares? No sabía nada. Sabía cómo hacer un huevo y cómo servir agua. Pero escuche lo que Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora levántate tú y pasa. Porque la Biblia dice, escuche, la Biblia dice que Josué dormía en el templo. Lo mismo que aprendió también a escuchar la voz de Dios. Es que no importa si te consideras un simple congregante. Si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te llevará alto. Porque no importa quién sea. ¿Sabe? Le digo algo. Yo era el aguador del pastor. Sí, mi esposa lo sabe. Él tenía campañas al aire libre durante 10 días. Él terminaba de predicar, yo iba a su carro, le sacaba el termo, el agua, me arrodillaba a su lado, le servía el agua. Tenga, pastor, tome para su garganta. El pastor tomaba, me daba todo, se lo regresaba a su carro, y luego iba, lo metía al carro y váyase, pastor. Hice eso durante más de 15 años. Yo era su aguador. Nadie me envidiaba el puesto. Nadie me envidiaba ese puesto. Nomás no llegaba y: ¿dónde está José para que venga y le dé agua? Pero lo que soy hoy es el resultado de eso. Porque yo escuché la voz de Dios: atiende a mi siervo. Eso hago, Señor. No busco gloria, busco hacer lo que tú me pides. Fui un siervo, hoy Dios me puso en honra. Porque a veces no comprendemos cómo es oír la voz de Dios. Por eso Dios quiere hablar a cada uno de los que estamos aquí, y Dios quiere ayudarnos. Y sin duda quiere decirte cómo salir de la bronca, del problema, de la situación que estás viviendo. Solo te pido un favor: deja de pensar un poco en el problema y deja que Dios hable a tu vida. Y Él te dará la dirección correcta, el camino correcto, la estrategia correcta para salir adelante. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y dígale al Señor: si alguna vez yo endurecí mi corazón, te pido perdón. Si alguna vez, Señor, escuché tu voz pero fue indiferente, perdóname. Si alguna vez fue tan clara tu voz a mi vida, pero yo fui indiferente, me hice duro al corazón, quiero que me perdones y dame otra oportunidad. Quiero que me perdones si algún día yo no he hecho lo que tú me has pedido. Quiero que me perdones, Señor, si tú me has hablado a través de tu palabra, a través de alguien más, y yo he hecho duro mi corazón. Quiero que me perdones hoy, porque el único deseo de mi vida es obedecerte. Quiero oír tu voz para obedecer. Quiero oír tu voz para que me guíes, para que me orientes. Quiero oír tu voz para que mi alma tenga descanso, paz. Ayúdame
Que cuando yo tenga mis tiempos de leer tu palabra, yo pueda escuchar tu voz escrita. Y tu voz escrita me dé esa paz que habla tu palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Que cuando yo escuche tu palabra para retarme, el temor se vaya de mi vida. Que tu palabra, Señor, tu voz ahuyente el temor, las dudas, la inseguridad. Que tu palabra genere en mi confianza, seguridad, Padre. Que esta noche tu palabra sea como esa espada que penetra, que abre como el bisturí del cirujano, que abre para sacar del cuerpo aquel tumor, aquello que está afectando algo en el cuerpo. Yo quiero que tu palabra sea como ese bisturí que abre para sacar lo que no sirve, que abre para desechar lo que no conviene. Señor, abre nuestra vida espiritual, abre nuestro espíritu con el bisturí de tu palabra, para que nuestro corazón, Señor, sea sano, para que nuestro espíritu sea sano, de tal manera, Señor, que tu voz a nuestra vida provoque algo glorioso. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos servirte, amarte. Oh, ayúdame a oír tu voz. Si alguna vez, Señor, yo fui rebelde a tu voz, si alguna vez yo fui rebelde a tu voz, perdóname. Aquí estoy, Señor, háblame como tú quieras hablarme, Espíritu Santo. Pero yo quiero que mi espíritu esté en tranquilidad, en paz, para oír tu voz, Señor. Yo quiero que mi espíritu aprenda a estar en paz, en tranquilidad, porque yo quiero oír tu voz cuando me levanto, cuando voy manejando, cuando voy en el camino, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy meditando. Yo quiero oír tu voz, escuchándote hablar. Oh, Señor, quiero oír la voz de mi Padre, quiero oír la voz de mi Padre celestial. Anhelo oír tu voz, Señor, anhelo oír tu voz. Que cuando yo abra tu palabra, tu voz, Señor, sea palpable a mi corazón. Oh, que tu palabra cobre la vida que tienes, Señor, y me llene el corazón con tu palabra. Oh, Señor, tu palabra es más dulce que la miel a mi boca. Tu palabra es más preciada que el oro. Cuánto amo yo tu ley, es ella mi deleite de día y de noche. Oh, háblanos, Señor. Queremos ser una iglesia que es movida por tu Espíritu Santo. Háblanos, háblanos, para que los temores se vayan. Háblanos para que la inseguridad se vaya. Háblanos para que la duda se vaya. Háblanos para que nuestros temores se vayan. Háblanos para tener la seguridad de tus promesas. Pues tú dijiste que ninguna de tus promesas jamás han caído a tierra. Háblanos de tal manera que nuestra vida se encuentre contigo. Háblame. Estar ante ti, Sí, Señor. escuchándote hablar, Háblame. sin llorar como un niño Háblame. y pasar Háblame, Señor. el tiempo. Hoy te digo como Samuel, habla que tu siervo oye. Nada más. Vamos, iglesia, dígale esas palabras que le dijo Samuel a Dios. Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Escuchándote Habla sin llorar que tu siervo escuchará. y pasar Y lo que me hables lo haré. el tiempo. A donde me envíes yo iré.
que me pidas hacer, lo haré. Oh, queremos oír tu voz. Sí, Señor. Escuchándote hablar, Iglesia, escucha la voz de Dios a través de su palabra. Mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Escucha la palabra de Dios para tu vida. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Escucha la voz de Dios sobre tu vida, que te dice que por su llaga nosotros hemos sido curados. Escucha la voz de Dios que te dice que irás de poder en poder y verás a Dios en Sion. Es la palabra de Dios que se plasma en nuestro corazón, que sea escrita con cincel y con martillo en nuestro corazón, de tal manera que nunca se nos olvide que la voz de Dios está grabada en nuestro corazón. Padre, que cuando mis hermanos tengan dudas, tu palabra venga para despejarlas. Que cuando mis hermanos tengan falta de fe, venga tu palabra sobre de ellos y su fe crezca. Que cuando mis hermanos, Señor, se sientan acorralados, venga tu palabra que les da esperanza. Que cuando mis hermanos se sientan sin salida, venga tu palabra y les inyecte seguridad y les abran nuevas puertas de bendición sobre sus vidas. Señor, hoy decidimos creer a tu preciosa palabra. Hoy decidimos oír tu preciosa voz y atenderemos. Por eso, Padre, nuestro espíritu estará en calma, confiando en Dios siempre. Habla, que tu siervo oye tu voz, Señor. Muchas gracias por todo. Iglesia, te bendigo esta noche. Te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la bendición de nuestro pastor y mi bendición como pastor de esta congregación. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Y diga conmigo: a partir de hoy, no, dígalo fuerte: a partir de hoy escucharé la voz de Dios. Mi espíritu estará en calma para poder oír su voz y atenderé todo lo que Él me pida en el